Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura hebrea. ¿De acuerdo? Los hebreos se asentaron en lo que hoy en día es Palestina, hacia finales del siglo II a.C. Este pueblo se convirtió en el primer reino monoteísta. ¿Ok? Mono significa uno. Teísta proviene del vocablo griego teo, que significa Dios, es decir, un solo Dios. ¿Ok? Su historia la encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces ya podemos saber cuál es su aporte cultural. Bien, vamos a profundizar un poco más acerca de la cultura hebrea. Primer punto, el entorno geográfico. El pueblo hebreo se desarrolló en Palestina, región conocida antiguamente como Canaán. ¿Ok? En el Asia Menor estaba situada esta región. Limita por el norte con los fenicios. ¿De acuerdo? Por el norte con los fenicios. Por el sur con el desierto de Arabia. ¿De acuerdo? Por el este con el río Jordán. Y por el oeste con el mar Mediterráneo. El río Jordán atraviesa su territorio, como podemos observar en el mapa. De norte a sur y desemboca en el Mar Muerto. ¿De acuerdo? Situado en una profunda depresión a 395 metros bajo el nivel del mar. Vamos al siguiente punto. La historia de los hebreos. Tiene tres periodos que resaltan fácilmente. El periodo de los patriarcas, de los jueces y de los reyes. ¿Ok? Bien, al principio los hebreos eran un conjunto de tribus de pastores. ¿Ok? Migraron hacia Mesopotamia, a la región de Canaán, bajo el liderazgo de su patriarca Abraham. El primer patriarca es Abraham. 100 años después se unieron a los hicsos. Cuando estos invadieron Egipto, más tarde, cuando los hicsos fueron expulsados por los egipcios, los hebreos fueron esclavizados. En el siglo XIV a.C. se liberaron y retornaron a Canaán, liderados por su patriarca Moisés. Ahí tenemos la imagen de uno de los patriarcas, Moisés. ¿De acuerdo? Luego, en Canaán, los hebreos sometieron a los pueblos nativos y se organizaron en tribus dirigidas por los jueces, que eran jefes políticos, militares y religiosos. ¿De acuerdo? Uno de los jueces más importantes es Sansón. Ahí tenemos a Sansón. Luego, más adelante, los hebreos van a establecer una monarquía. Es decir, inicia el periodo de los reyes. El primer rey fue Saúl. Luego llega David. Ahí tenemos a el rey David enfrentándose a Goliat. David conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino. El apogeo se produjo con el hijo de David, el rey Salomón, en el siglo X a.C. ¿De acuerdo? Luego de la muerte de este rey, alrededor del año 930 a.C., se produjo un cisma. Este cisma dio origen a dos reinos. ¿Ok? El reino de Israel y el reino Judá. Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. El cisma. Se denomina cisma a la división del pueblo hebreo en dos reinos. Recalco nuevamente, el reino de Israel y el reino de Judá, o el reino de los judíos. Esto se debió a que las tribus de la región central y del norte se negaran a pagar los tributos implantados por el rey Salomón. Vamos a hablar un poquito acerca del reino de Israel.
Comprendía 10 tribus del norte y aclamaron por rey a Jeroboam. Este reino era más extenso y poderoso. Su capital fue la ciudad de Samaria. Sus soberanos contraían matrimonio, en algunas oportunidades con princesas extranjeras, permitiendo la penetración de nuevos religiosos. ¿Ok? Luego el reino de Judá comprendía las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, que permanecieron fieles a su rey Roboam, hijo de Salomón y heredero legítimo del reino. Tenía por capital a la ciudad de Jerusalén. Conservaron y desarrollaron las enseñanzas bíblicas. Ambos reinos vivían en constantes contradicciones internas. Estas querellas generaron en Israel y Judá la aparición de los profetas, ¿no? Profetas que tenían ideas que permitieron la expansión de la religión hebrea. Bien, pasamos. Los aportes culturales de la cultura hebrea. El primer aporte, el más importante y que hasta el día de hoy están vigentes, es el monoteísmo. ¿De acuerdo? El pueblo hebreo tuvo la convicción de creer en un solo Dios universal, llamado Jehová, creador de todas las cosas. Esto fue producto de una larga evolución religiosa, cristalizada por Moisés, quien impuso vigorosamente el monoteísmo durante 40 años. ¿De acuerdo? Luego del Éxodo, es decir, luego de haber salido de Egipto. A ese periodo se llama el Éxodo. Y buscar la tierra prometida, que era el regreso a Canaán. Seguimos. La Biblia y el Decálogo. La Biblia viene de la voz griega biblos, que significa libro. En efecto, la Biblia es el conjunto de libros sagrados o sagradas escrituras del pueblo judío y de las religiones cristianas. Por su profundo contenido religioso, filosófico y literario, está considerado como la obra más hermosa de la humanidad. Se encuentra formando diversos libros. ¿De acuerdo? Todos reunidos en un solo cuerpo, se divide en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? El Antiguo Testamento va desde el Génesis hasta la aparición de Cristo, y el Nuevo Testamento ha sido escrito por todos los discípulos de Jesús. ¿De acuerdo? El Decálogo. El Decálogo contiene los 10 mandamientos, las 10 normas que según la tradición bíblica fueron encontradas, o fueron dadas, mejor dicho, fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Bien, y con ello finalizamos la clase del día de hoy. Recalco y resalto, las clases deben ser enviadas por Classroom, ¿ok? Solamente por esa plataforma voy a recibir y calificar las tareas. Que tengan un buen día.